buenas tardes, queridos amigos. Estamos contentos de poder estar con ustedes nuevamente en este programa. Esta tarde tengo un invitado muy especial. El doctor Néstor Sabatsky nos acompaña desde Argentina. Él es docente en nuestra Universidad Adventista en Argentina, docente de pediatría. Él es un médico pediatra. Él también se desempeña como médico pediatra en nuestro Sanatorio Adventista del Plata y está como director en el Centro de Salud Puigari. Doctor Néstor, buenas tardes. Es una alegría poder tenerlo en nuestro programa hoy. Hola Karen, hola a tu audiencia. Es un placer realmente este encuentro después de algunos años y a la vez, digamos, esta emoción de que la distancia no lo parezca tanto, ¿no? Nos separan varios kilómetros y algunas horas de diferencia, pero realmente siento muy cerca esta posibilidad de comunicarnos. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Y hoy queremos hablar de un tema del todo especial realmente. El título de hoy es Todo sobre la lactancia materna. ¿Sí? Hemos querido hablar de esto, queridos amigos, porque este 1 de agosto, el 7 de agosto, hemos celebrado la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Entonces queríamos ahondar un poquito al respecto. ¿Será que realmente amamantar a nuestros bebés o tal vez fórmula es una muy buena opción? Vamos a descubrir acerca de esto hoy con algunas consultas, algunas preguntas que tenemos para hacerle a nuestro invitado de esta noche. Doctor Néstor Sabatsky, ¿por qué es tan importante la lactancia? ¿Cuáles serían los beneficios que aporta al niño y a la madre amamantar y ser amamantado? Bien, obviamente es un tema, yo voy a decir en cierta medida complejo, ¿no? Porque si estuviéramos tan convencidos de la eficiencia y de la calidad de vida que proporcionaría una lactancia adecuada, prolongada, exclusiva en los primeros meses, no necesitaríamos tener la semana de la lactancia, saldría naturalmente, pero algo está pasando o algo pasó en la historia de la humanidad que hizo que de alguna manera perdiéramos de vista el valor que tiene en cuanto a salud y fundamentalmente a mantener la salud y prevenir las enfermedades. De hecho, el Código de Hammurabi, que es un escrito que data del siglo XIX antes de Cristo, 1800 años antes de Cristo, ya mencionaba entre sus artículos de reglamentación las condiciones de lactancia y sugerían que la lactancia mínima tendría que durar 2 años, la lactancia materna, y a un máximo de 4 años. También le ponían un límite, indudablemente, en el exceso, no sé cómo llamarlo. Y cuando uno analiza la historia de la lactancia a través de la historia de la humanidad, van apareciendo algunos elementos a favor o en contra. Las primeras evidencias escritas o que fueron documentadas y quedaron registradas por los historiadores, demuestran que había una valoración adecuada de la lactancia materna. Más contemporáneamente, voy a decir así, en la época de los romanos empieza a aparecer una asociación con el tema de la estética femenina, de los problemas que podría traer a la mujer el hecho de amamantar, y contemporáneamente, ya en el siglo 17, 18, empieza a aparecer esta cuestión de pudor, donde dar de mamar era de la gente pobre y de alguna manera se diferenciaban los nobles de los pobres, entre otras cosas, por esta cuestión de la lactancia materna. Y heredamos, con todos estos antecedentes que nos entrega la humanidad, ideas, voy a decir así, confusas en cuanto a la lactancia, ¿no? Hoy, con la documentación que tenemos, con la valoración de los pacientes, en mi caso soy pediatra, así que los veo prácticamente desde el momento que nacen en adelante, no queda ninguna duda de los beneficios de la lactancia materna. En cuanto a los beneficios para el niño, que son muchos, desde la nutrición, la adecuación para su edad gestacional, sus condiciones de nacimiento, una cosa interesante, por ejemplo, cuando nace un bebé que todavía el sistema digestivo no está maduro, obviamente, y no está siquiera adaptado a ese gran cambio que significa salir del vínculo materno,
la leche materna tiene menos cantidad de lactosa para no producir diarrea, por ejemplo, para favorecer la digestión, ¿ya? Tiene más contenido de líquido, tiene otros componentes que protegen al bebé dándole anticuerpos y defensas para evitar enfermedades. Esto para mencionar algunas de las condiciones más básicas de la lactancia. Y también hemos encontrado, o sea, encontrado con la investigación, que hay beneficios extraordinarios para la madre. Prevención de varios cánceres, cáncer de mama, de útero, y yo tal vez haría hincapié en una cuestión que tiene que ver con lo vincular, cómo se afianza la relación madre-hijo en ese acto de amor que significa el amamantamiento, en un momento que es íntimo, que es propio y donde se confunde madre-hijo en una especie de abrazo que no es solamente nutricional, obviamente. Realmente ver a una mamá amamantando a su hijo es una cosa tan tierna y qué importancia, qué trascendencia que tiene esto realmente en el desarrollo del bebé y también, como usted mencionaba, en el bienestar de la madre. ¿Sabe, doctor? Usted mencionó un término que por ahí podría ser nuevo para alguno de nuestros participantes, lactancia exclusiva. ¿Qué entendemos por esto? Bien, ese término se ha incorporado ya hace décadas en el lenguaje médico, pero probablemente no ha bajado como una información clara a la sociedad. Hablamos de lactancia exclusiva como la alimentación de un recién nacido desde la primera hora de nacimiento hasta los 6 meses de vida. Es decir, durante ese periodo de tiempo, desde que el bebé nace hasta que cumple la mitad de su primer año, la alimentación va a ser exclusivamente con el pecho materno. Y se va a hacer en un proceso que además tiene una característica, se hace a libre demanda. Perdón, es decir, es el mismo bebé, es el mismo recién nacido, es el mismo lactante el que va a ir decidiendo los horarios y las frecuencias de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y la demanda de alimento, de líquido, de afecto incluso. Y esta combinación es lo que nosotros denominamos como lactancia materna exclusiva, con un ideal que debería, digamos, ser universal, pero lamentablemente cuando analizamos las estadísticas regionales para las Américas, andamos entre un 30 y un 40% de cobertura o de cumplimiento en este ideal, lo cual es bajo. Estamos hablando de un tercio de la población recibe lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Hay países que tienen mejores políticas porque la madre tiene, digamos, licencias de lactancia, protección social o alguna forma, o está más vinculada con su hijo y permite manejar estos ritmos de alimentación, estas frecuencias en forma exclusiva. Bien, realmente entonces tiene mucho que ver la prevalencia de lactancia en la población con algunas políticas que el país tenga, ¿verdad? Doctor, y ahora, ¿cuándo cree usted o cuándo se considera o se aconseja que es el momento adecuado para iniciar con la lactancia? Hay algunos bebés que nacen, algunos recién nacidos que tal vez tienen algún problemita o los alejan de la mamá por el tema de las vacunas, algún tratamiento inicial, pero ¿cuál sería el rango ideal para que esta criatura, este recién nacido, y regrese con la mamá e empiece la lactancia? Muy buena pregunta esa, y esto nos va a ir metiendo de alguna manera en lo complejo que es, lo compleja que es esta temática. Yo voy a ir un poquito más atrás de tu pregunta. ¿Cuándo se empieza a amamantar? ¿Cuándo se prepara una mujer para amamantar? Y ahí nos encontramos, si nos ponemos un poco filósofos, con una cuestión interesante. Yo vengo observando y hace tiempo lo planteo en los congresos, es más, una comunicadora que trabaja sobre temas de lactancia materna, ella es Minchin, Giselle Minchin, de Australia, es australiana, perdón, sudafricana, es sudafricana, compartió algunas cosas de un libro que estaba por lanzar y yo le decía, una de las observaciones que tengo es que las muñecas con las que juegan las niñas vienen con un chupete o con un biberón, pero no se juega a dar la teta, dar el pecho a una muñeca. Hasta en algunas culturas parece un poco sucio, voy a decir, sí, esa expresión.
Por cierto, y pasó acá en Argentina, no sé si ha pasado en tu país, hace no mucho tiempo, una madre que estaba amamantando en una plaza fue tomada por la policía y la llevaron presa, porque se consideró que era un delito al pudor. O sea, tenemos todavía un problema serio. Entonces, ¿en qué momento nos preparamos para la lactancia? Y obviamente tal vez desde el juego. Una niña que se acostumbró a alimentar a su muñeca dándole un biberón, probablemente no valore la lactancia materna de la misma forma que aquella que jugó naturalmente a darle el pecho. Ahora, en el caso de un recién nacido, en condiciones normales, un parto normal, que no tuvo complicaciones, que el bebé se recupera rápidamente del cambio del líquido amniótico al oxígeno o al aire ambiental, digamos, o sea, a la vida independiente, lo ideal es que se prenda el pecho dentro de la primera hora de vida. Nosotros incluso en los partos favorecemos que una vez que nace el bebé automáticamente vaya ya al regazo materno mientras se va desprendiendo la placenta y demás, pero que ya pueda tener un contacto con la madre y si es posible ir tomando el pezón y mamar, no hay ningún inconveniente. Es notable como algunos bebés incluso intentan como reptar sobre el vientre materno para tratar de alcanzar el seno materno y así alimentarse. Y tiene todos los, digamos, un recién nacido normal, tiene todos los elementos fisiológicos y los reflejos necesarios para poder establecer el mecanismo de succión eficiente. Para tranquilidad de algunas madres, que esa es una pregunta frecuente, dicen, pero ¿y si no se agarra bien y si no tengo suficiente leche? Bueno, los bebés nacen con una reserva de energía y de líquidos como para soportar incluso hasta 3 días de ayuno, o sea, no es que vienen tan desprovistos de alimentación o de seguridad, digamos, en el nacimiento. Ahora, hay situaciones donde no se puede dar este proceso y el proceso se interrumpe cuando el bebé es muy chiquitito, un prematuro extremo. La coordinación entre la succión del pecho materno, la respiración y la deglución de la leche es muy compleja y aparece recién a partir de la semana 36 de gestación. O sea, un bebé que nació antes de ese periodo de tiempo, le cuesta coordinar la deglución, por ejemplo, tomar la leche y respirar, se atragantan, ¿no? O la leche puede ir al pulmón, digamos, de otra manera. Entonces, si el bebé es muy prematuro, a veces estos procesos no son tan fisiológicamente seguros y se debe intervenir con otras técnicas o con otras estrategias. Pero en general no es la regla, no es lo habitual que un bebé nazca en estas condiciones. Aún así, siempre intentamos aportar la leche materna. Aunque el proceso de succión no sea suficientemente autónomo, nosotros procuramos ofrecerle a ese niño la leche materna extraída con alguna bomba o de alguna forma de la madre, o el calostro, que es la primera leche el primer alimento que va a sacar ese bebé, por las propiedades protectoras que tiene. Y se ha visto que incluso los bebés prematuros tienen de su madre una leche adecuada para su condición de prematuridad, ¿no? O sea, que es una glándula extraordinaria esta, ¿no? Fabrica leche a medida para la condición de necesidad de ese niño, ¿no? O niña. Interesante realmente. Cómo es un milagro en realidad, cómo la conexión, cómo el cuerpo de la madre puede cubrir las necesidades del bebé, del recién nacido, de acuerdo a la edad gestacional inclusive. Usted mencionaba que al inicio el recién nacido podría mamar a demanda. ¿Será que hay algún rango, algún número de veces por día que se aconseja? Y tal vez cuánto tiempo cada vez, esto para ayudar un poquito a nuestras mamás primerizas que probablemente estén sintonizando el programa. Genial. Fisiológicamente, el estómago de un recién nacido se vacía a los 90 minutos más o menos. O sea, lleva 90 minutos el tiempo de vaciamiento gástrico. Por lo tanto, la frecuencia ideal de amamantamiento es más o menos cada hora y media. De ahí en adelante puede ser un poquito más o menos dependiendo las condiciones del bebé, el peso de nacimiento, las condiciones ambientales y climáticas. O sea, hay muchos factores que van a intervenir en la calidad de esa lactancia o en la forma de alimentación que va a tener. Pero para tener en cuenta ese proceso de libre demanda que hablaba anteriormente,
se divide en unas 8 mamadas diarias, más o menos, o sea, cada 3 horas. Ese es un promedio, digamos, estándar. Puede ser un poquito menos. Yo, por ejemplo, noto que los bebés que tienen un ritmo dentro del vientre materno particular, por ejemplo, se mueven más y son más activos de noche que de día, o viceversa, van a tener en las primeras semanas de adaptación a la lactancia una frecuencia parecida, o sea, tienden a dormir más en los horarios en los que estaban más quietos en el vientre materno y a estar más activos y mamar más seguido en los horarios en que estaban más movedizos, digamos. Pero esto es una observación un poquito empírica que no la he documentado. Voy a aclarar eso en honor a la ciencia. Pero es así, más o menos unas 3 horas es el periodo ideal entre mamá y mamada, ¿no? Bien, ¿y cómo puede una mamá, doctor, estar seguro de que ese tiempo que tuvo al bebé lactando, el bebé lactó correctamente? ¿Será que hay algunos signos, algunas muestras que el bebé puede tener o qué puedo observar como madre para decir, mi bebé está lactando bien y realmente todo el tiempo que lo tengo pegado a mi pecho está consumiendo el alimento? Qué buena pregunta. Es más, es pregunta de parcial de pediatría de examen final. Así De seguro, de ahí me quedó, si me tengo alguno de mis parece. estudiantes viendo, escuchen porque esto va en el próximo parcial, en el próximo examen. Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad, a ver, técnicamente yo puedo saber la cantidad que mamó un bebé pesándolo antes y después de mamar, pero requiero de una balanza muy precisa que no tenemos en la casa habitualmente y de una técnica de pesada que también es importante. Entonces, ¿cómo puede saber una madre que está lactando suficientemente al bebé? Lo primero es que generalmente después de amamantar o del periodo de amamantamiento, ese bebé se siente satisfecho, está pletórico, rosadito, generalmente hace el provechito, no sé cómo le dicen en Perú, nosotros decimos al eructo, le decimos provechito, elimina el aire que ha tragado, se relaja y se duerme en los brazos de la madre, ¿no? Otra forma adicional de saber es si ese bebé está eliminando lo que ingiere. Si evacúa, si hace caca, por lo menos una vez por día. Es frecuente que mame y haga o evacúe el bebé con cada mamada, como que también es normal que pase más tiempo y no tenga deposiciones, pero si un bebé no está haciendo caca, no está ensuciando los pañales, por lo menos una vez al día, uno puede considerar de que es insuficiente la cantidad de lactancia. Como orina, ese es otro elemento. La leche tiene líquido y la orina es una forma de eliminar toxinas del organismo. Por lo tanto, si no hay suficiente cantidad de líquido, el cuerpo va a tratar de adaptarse a ahorrar líquido y probablemente ahorre en orina también, notando menos cantidad de orina, los pañales están secos, y a la vez la orina puede ser más concentrada, más oscura, aunque esto es difícil de determinar en un recién nacido porque la orina suele ser un poquito más oscurita por los pigmentos biliares. El otro elemento, que es puramente materno, tiene que ver con la sensación de vaciamiento de los pechos o de flacidez de los pechos después de mamar, ¿no? Cada madre tiene la sensación de turgencia, o sea, de mamas cargadas antes del amamantamiento, después siente que se ha vaciado el pecho, y ese es otro elemento que nos sirve. O sea, tenemos, digamos, dentro de la observación general, elementos a favor del lado del bebé, que podemos evaluar con esto que les decía, signos bastante fáciles de identificar, y de parte de la madre. Y después, bueno, quedan pautas más técnicas como el incremento diario de peso, el pesar antes y después de mamar, como les decía, medir los volúmenes a veces mamarios, que eso ayuda en algunas circunstancias, pero más de tipo experimental, o de bebés que están internados y tenemos que suministrarle dosis exactas de alimento. Bien, doctor, y a veces las mamás se quejan mucho del dolor de espalda cuando están amamantando, ¿sí? A veces tal vez no están en una posición adecuada, pero sé que hay muchas posiciones en las cuales se puede amamantar. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las más aconsejables? ¿Podría hablarnos un poquito al respecto? Bien, en primer lugar, yo creo que tener un bebé debería darse en condiciones ideales, donde no es solamente el binomio madre-hijo el que va a formar parte de ese nacimiento, sino tenemos que incorporar al papá o tenemos que incorporar a la gran familia. ¿Y por qué digo esto? Precisamente por lo que acabas de decir.
Veo especialmente con las primeras madres que hay mucha tensión, mucho estrés y a veces hasta mucha carga sobre en qué consiste ser la madre ideal, ¿no? Los médicos, por apuro, por inexperiencia o simplemente por nuestra forma de ser, a veces solemos dar indicaciones que parecen, digamos, una orden a un cuartel de infantería, ¿no? Tenés que despertarlo, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Nos bombardean las publicidades, nos bombardean las marcas de pañal, nos bombardean las cremas, nos bombardean los medicamentos para los cólicos, nos bombardean las medicinas naturales y tradicionales, y de alguna manera, lo primero que, voy a decir, nos bombardea pero con un sentido positivo, es nuestra vivencia personal. ¿Qué traemos de nuestra cultura, de nuestra herencia, de nuestra forma de crianza, de los antecedentes que vivimos? Si fuimos hijos únicos, si fuimos, digamos, tuvimos más hermanos, si nos criamos en una zona de valle, si nos criamos en medio de una ciudad, si estuvimos en zona de cultivos o si vivimos en medio de Alaska, no sé. O sea, todo eso va a determinar los hábitos y las formas que tenemos de generar costumbres o hábitos. Y fíjate que la forma de amamantar en cuanto a posición también tiene un factor cultural muy importante, ¿no? En nuestras culturas latinoamericanas se estila tener elementos o tejidos para sostener al bebé, ya sea sobre la espalda o sobre el pecho. Las mujeres Watusi de África que tienen que ir a trabajar al campo apenas dan a luz, tienen a los bebés en la espalda y por las características de sus pechos pueden girar el pecho hacia atrás y darles de mamar en esa posición, ¿no? Es algo muy, muy llamativo. Pero el dolor de espalda frecuentemente tiene que ver con una mala posición relacionada con el miedo que tiene la madre de hacerle daño al niño. Entonces adopta una posición rara, ya sea que le dé acostado, que le dé sentada, una posición relativamente incómoda. Y eso genera una postura, obviamente, que va a avisar mediante el dolor. La posición tradicional de lactancia, que es tener al bebé sobre el regazo, poniendo la boca sobre el pezón y la areola, el labio inferior evertido, o sea, dado vuelta hacia abajo y abarcando toda la areola, sosteniéndolo con ambos brazos, es la posición más frecuente de amamantar y se puede hacer sentado en un sillón, en una reposera. Las madres coreanas suelen dar de mamar, pero en cuclillas en el piso. Lo he visto porque estuve viviendo en Paraguay mucho tiempo, donde hay una comunidad coreana importante. Lo ideal, como decía, es que acá a veces el padre tiene que ayudar a sostener a la mamá o a proveer el recurso, porque en un momento dado el niño empezó a llorar con tal desesperación que la madre, interpretando que tenía hambre, decía darle de mamar donde puede o donde la toma, donde le ocurre la demanda, y no siempre las condiciones son cómodas para después buscar una silla, sentarse cómodamente y demás. También hay otras posiciones que pueden no solamente favorecer la postura materna, sino que ayudan a mejorar el agarre o la forma de succión del bebé. Y eso depende a veces del tipo de pezones que tenga la madre, de la forma de los pechos, y puede colocarse al bebé en una posición vertical, o sea, sobre la mama, pero en vez de llevar el bebé hacia al regazo de la madre, se lo lleva hacia atrás, lo llamamos como pelota de rugby, o a mí me gusta la expresión del pan francés. Nunca vi llevar un pan francés bajo el brazo, pero de algún lado me quedó esa imagen. Es poner al bebé como debajo del brazo, debajo de la axila y sostenerlo en esa posición. Eso favorece que el bebé esté más vertical y en algunos niños, especialmente los varones que son más desesperados amamantando, hace que puedan tragar mejor y tragar menos aire. Entonces es una posición bastante interesante a la hora de lograr amamantamientos más eficientes. Ahora, si aparece algún dolor muy molesto, ya sea, entre otras cosas, por la bajada de la leche también, que hace que duelan las mamas se cargan de mayor peso, por lo tanto la columna tiene una posición distinta, no dejen de recurrir a un médico o a alguien que pueda evaluar si no hay algún otro problema. A veces una desviación de columna en la madre que hasta ese momento estaba compensada, se descompensa por el mismo embarazo, el peso del bebé en el vientre, el sostener al bebé hace que tengamos una postura diferente y eso puede hacer aparecer síntomas de problemas de base. Entonces es interesante, es importante ante una situación, digamos,
que sale de lo habitual o de lo normal, tener una consulta médica para descartar que no haya alguna otra patología. Muy bien, muchas gracias. Y en la segunda parte del programa, doctor, vamos a ver algunos otros problemitas que pueden aparecer en nuestras madres que están dando de lactar. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Vivimos una emergencia sanitaria y debemos comprometernos con nuestra salud. Por ello, te presentaremos los 8 remedios naturales que te ayudarán a tener un estilo de vida saludable. 1. Aire puro. El aire que respiramos contiene 21% de oxígeno. Cada célula necesita de oxígeno para tener energía. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Ayuda a disminuir la tensión y el estrés. Reduce los trastornos cardíacos y los cuadros depresivos. Nos devuelve la energía física y la claridad mental. Reduce los niveles de CO2 en la sangre. Estimula nuestro sistema inmunológico. Previene los trastornos alérgicos, afecciones respiratorias y asma. Elimina las toxinas acumuladas y células muertas. Y favorece la producción de mecanismos antioxidantes. Practica los 8 remedios naturales y mejora tu estilo de vida. Juntos saldremos adelante. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de este programa. Estamos hablando esta tarde de un tema muy importante, lo que es la importancia de la lactancia materna y muchos ítems más relacionados a la misma. Estamos en esta tarde con el doctor Néstor Sabatsky. Él es un médico pediatra argentino y está visitándonos muy gustosamente, participando en nuestro programa hoy. Les estábamos mencionando antes del corte algunos problemitas que pueden aparecer en la mamá, que habría que tener mucho cuidado y estar alerta para poder identificarlos. Doctor, aparte del dolor de espalda, algunas mamás comienzan a tener fiebre, alguna zona roja localizada en la mama, dolor. ¿Qué significa esto y qué deberían ellas hacer? De hecho, la mama no está preparada para la lactancia en forma habitual, o sea, empieza a prepararse durante el embarazo y en general en el acompañamiento de los controles del embarazo se debería educar a la madre para que vaya formando los pezones, para que sean la piel o el epitelio que cubre el pezón se vaya adaptando a la saliva del bebé después, porque la mama no está preparada naturalmente para eso, salvo en los últimos meses del embarazo donde empieza a tener un cambio. El problema es que cuando la mama empieza a producir leche, debe vaciar esa leche a través de unos tubitos, unos canalículos, que la van drenando hacia el pezón. Hay unos sacos en la areola donde se acumula y después se drena hacia el pezón. Estos canalículos a veces están tapados por una secreción de grasa natural que tienen y al empezar a amamantar suelen taparse, obstruirse, voy a decir de alguna manera así, y generan quistes de leche o las famosas mastitis, que es algo equivalente, voy a usar un ejemplo por ahí para que lo puedan entender también los varones que estén escuchando, a tener una infección en la piel. Se empieza a acumular un líquido en una zona que no está preparada inicialmente para eso, ese líquido se pone a tensión y al no poder eliminarse, al no poder vaciarse, puede haber contaminación bacteriana o una infección. Y eso es lo que mencionabas recién como una zona de color rojo, dura, muy dolorosa, y generalmente que se puede palpar como una esfera, como una pelotita dentro de la mama en cualquiera de los cuadrantes, o sea, puede estar arriba, abajo o en otra localización, o puede ser múltiple también. En general, para prevenir esta situación, lo ideal es iniciar un amamantamiento precoz y eficiente. La madre puede tratar de favorecer la expulsión de la leche a través de masajes,
Nosotros sugerimos, por ejemplo, hacerlo con una sustancia aceitosa que permita que resbale la mano, o puede usar algún objeto redondeado como para poder hacer un poquito de presión, e ir vaciando la mama desde la base, desde el exterior, digamos, del pecho hacia el centro, y generando de esa manera una expresión o exprimir, voy a decir así, un ordeñe, le decimos también nosotros aquí, de la mama para tratar de liberar o de destapar esos tubitos que están obstruidos. Una vez que se drena naturalmente la leche, este problema desaparece. Por eso suele aparecer en la primera semana o los primeros 15 días de lactancia. Es raro que aparezca después, porque ya se establece el mecanismo de lactancia y es digamos, fisiológicamente controlado este problema. Ahora, si el dolor va en aumento, si empieza a aparecer mucha fiebre, si la induración es cada vez mayor o ese color rojo que mencionabas, esa inflamación, es importante consultar con un médico porque la madre puede llegar a requerir tratamientos específicos como antibióticos y demás. No es un problema menor, el dolor a veces es tan intenso que bloquea la lactancia, la madre no puede dar de mamar por el intenso dolor y eso trae más problema también. Por eso es interesante estar en consulta o por lo menos con una guía, aunque sea ahora con el tema de la cuarentena a distancia, para ver cuál es el límite entre lo que está dentro de lo habitual y lo podemos manejar en la casa y qué es aquello que tenemos que ya atender de otra manera. ¿Y usted cree que debo interrumpir el amamantamiento en alguna de estas circunstancias o podría continuar? No, el amamantamiento se puede continuar. Hay algunos comentarios en relación a que por ahí si hay una secreción purulenta o si hay sangre, eso va a ser indigesto para el bebé y se sugiere ordeñar esa leche y eliminarla hasta que se empiece a producir normalmente, pero son cuestiones, digamos, sin mayor trascendencia. Si la madre está en condiciones de amamantar, el amamantamiento y la succión del bebé es lo mejor para, no solamente para evitar esa mastitis, sino para tratarla de alguna manera, para que mejore. Bien, bien, gracias. Doctor, y ahora se me viene una pregunta a la mente. Si la mamá está con un bebé que necesita amamantamiento y por alguna circunstancia empieza otro cuerpecito pequeño a crecer, queda embarazada nuevamente, aparte de celebrar, ¿se puede seguir dando de lactar? ¿Qué hacemos? Yo celebro porque soy pediatra, vivo de eso, así que bien, vamos. Muy buena pregunta, me encanta esta pregunta porque es uno de los mitos más arraigados que he visto. Tuve la suerte de estar en distintos países en el mundo y prácticamente no hay país donde esta situación sea planteada desde el mito y no desde la ciencia. La mayoría de las creencias populares dicen que si uno se embaraza, una mujer se embaraza, yo no, la lactancia tiene que ser cortada, ¿no? Y esto no es cierto. Hay muy pocas circunstancias donde la condición de salud de la madre es frágil y bueno, debe interrumpirse el embarazo por algún tratamiento, el amamantamiento frente a un embarazo, pero se puede tranquilamente dar de mamar. Tal vez el mito surge de otra cuestión. La lactancia materna está regulada por una glándula que está en el medio del cerebro, que se llama hipófisis, y que tiene mucha conexión con el estado emocional. Genera una serie de hormonas, prolactina y oxitocina, que son las que van a favorecer la producción de leche y a la vez la liberación de la leche. Cuando una madre se está dando de mamar, la liberación de estas dos hormonas bloquean la capacidad de reproducción. O sea, es como si tomara un anticonceptivo de alguna manera. No es muy seguro, les aclaro, pero de alguna manera estas hormonas bloquean las hormonas que regulan la ovulación. Entonces, una madre que está amamantando tiene menos chance de quedar embarazada que una que no amamanta. Tal vez de ahí surgió el mito a la inversa, ¿no? De que si estoy embarazada no puedo amamantar. He visto, y esto sí lo he notado en el consultorio, que en el momento en que la madre se embaraza, aunque no sepa que está embarazada, los bebés lactantes, especialmente pequeños, lo detectan rápidamente porque debe haber o algún cambio de sabor o probablemente el nivel de ferormonas varía, y estos bebecitos empiezan con un llanto incontrolado o incluso algunos que son más grandes dejan de mamar. Automáticamente hacen como una especie de rechazo al pecho y hemos visto que eso sí se ve frecuentemente, pero en forma natural, no provocado, ¿sí?
Vuelvo a aclarar para que quede el concepto. Sí. Si una mujer está embarazada y no tiene un riesgo de salud potencial, puede, y yo diría, debe seguir amamantando si su hijo anterior está especialmente dentro del primer año de vida, con más razón. Y en esta época, con las cuestiones infecciosas que sabemos, que están circulando y demás, creo que es una medida adicional de prevención y de protección muy útil en cualquier tiempo, y más en este momento, ¿no? Definitivamente. Mencionábamos al inicio del programa que la lactancia materna tiene tantos beneficios, tanto como para la madre como para el hijo. Doctor, ¿y qué podemos hacer en los casos en los cuales la licencia que se le da a la mamá termina? En algunos lugares me parece que son 3 meses, en otros 6 meses. Pero, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Porque lo que entiendo es que lo ideal, la madre continúe amamantando al bebé, pero ¿cómo se podría solucionar? ¿Qué consejos nos daría? Bien, esta es otra buenísima pregunta. Yo creo en primer lugar que nosotros como sociedad, si aprendemos el valor tremendo que tiene la lactancia materna, vamos a procurar a través de nuestros representantes democráticos que las leyes que se diseñan para cada país contemplen esta cuestión. Y yo lo digo con cierta vergüenza, porque como pediatra predico, insisto, y como sociedad pediátrica, la pediatría latinoamericana lo tiene como una especie de deseo que trasciende toda la actividad de la pediatría en cuestión a la lactancia materna exclusiva durante el primer semestre, pero las leyes de la mayoría de los países que habitamos no dan un permiso laboral suficiente. Es decir, yo le pido a una madre que le dé de mamar exclusivamente a su hijo durante 6 meses, pero el permiso laboral que tiene en el mejor de los casos es de 3 meses. Y esos siguientes 3 meses, en muchas pacientes de mi consultorio, he visto que se tenían que desplazar a otra ciudad a varias horas, a veces de viaje, de tal manera que aunque la ley les da un permiso de lactancia, de retirarse del trabajo para amamantar, no les daba el tiempo suficiente. Entonces se cortaba esa posibilidad de lactar en forma directa. ¿Qué podemos hacer? En este caso existe la posibilidad de ordeñar la leche, de que la madre se extraiga la leche. Cuanto más seguido lo haga es mejor. Para eso yo sugiero que cada empleador, cada lugar de trabajo tenga un espacio cómodo para que la madre pueda estar confortable, para que pueda utilizar los implementos que se necesitan, que son muy sencillos, pero que sea en forma sana, digamos, sin riesgo de infecciones. Muchos lugares establecen el lugar de extracción de leche en un baño, que es concurrido por gente que va al baño. O sea, no me parece que es el mejor lugar o el más seguro. Y se lo puede hacer en forma de expresión manual, o sea, exprimiendo la mama y favoreciendo como una especie de ordeñe. Hay extractores de leche que son manuales, que tienen como una pera de goma que hace un vacío y va juntando la leche en un recipiente de plástico. O hay extractores mecánicos que actúan con electricidad y van generando una especie de ordeñe mecánico que funciona muy bien. Tal vez lo más importante acá es entender que la leche materna se puede conservar a temperatura ambiente entre 7 y 14 grados hasta por 24 horas de forma higiénica. Yo calculo que Lima debe tener un poco más en promedio, salvo en invierno, no sé qué temperatura están teniendo ahora. Nosotros hoy tuvimos un día relativamente cálido, tuvimos 30 grados, es muy raro en esta época. Wow. Pero si se puede mantener la temperatura, y eso se puede lograr con por ejemplo, una conservadora de donde se refrigeran jugos o gaseosas, acá lo llamamos conservadoras, no sé cómo se dicen allá, pero con un poquito de hielo. La madre puede tener un recipiente de plástico o de vidrio, bien higienizado, con agua y jabón, enjuagado con agua estéril. Ahí va volcando la leche en las distintas extracciones, se pueden mezclar, no hay problema, las mantiene en frío, y si tiene una heladera a mano, en heladera esa leche puede durar 24 horas sin problema, hasta 3 días, 2 a 3 días. En un congelador normal puede durar una semana a un mes, y en un freezer estándar de cualquier casa puede llegar a conservarse entre 3 a 6 meses. Y con temperatura extrema, de frío extremo, o sea, menos 20 grados, podemos llegar casi a un año de conservación. O sea, esa leche se puede congelar. En ese caso yo recomiendo que sean envases individuales, o hay unas bolsas de plástico
así no ocupan tanto espacio, se van congelando, se marca la fecha y la hora de la extracción, y entonces después, en el caso de que la madre no pueda amamantar, quien se encargue de darle el alimento descongela en agua tibia, no hay que poner en microondas, eso es muy importante, se descongela en agua tibia esa leche. Ustedes van a notar que la leche tiene dos componentes, uno que es medio transparente o blanquecino y otro que es amarillo intenso, que es la parte de lípidos, de grasa. Simplemente con agitarla se mezcla otra vez y esa leche es excelente para darle a un bebé. Sugerimos, una vez que, si son los primeros días de vida del bebé, sugerimos que use un vasito o que se use un goterito o algún otro objeto que no confunda mamá y la tetina de un aparato artificial, digamos, para que se establezca bien la lactancia. A las 4 semanas la lactancia está generalmente bien establecida y ya se pueden usar cualquiera de estos dispositivos. Perfecto, realmente entonces regresar al trabajo no debería ser un obstáculo para poder continuar amamantando a nuestro bebé. Exactamente. Doctor Sabatsky, muchísimas gracias por cada uno de los puntos que nos aclaró esta noche. Realmente ha sido de mucha validez. Han quedado aquí en nuestra cabecita y seguro que para toda nuestra audiencia también ha sido muy útil poder escuchar y compartir esta hora juntos. Muchas gracias y quedamos despedidos hasta una próxima vez. No se va a deshacer de nosotros, lo invitaremos alguna siguiente vez más, de seguro. Gracias. Cómo no, es un verdadero placer y ¿sabes qué? Quiero felicitarte y felicitar a tu equipo porque poder distribuir consejos de medicina a toda la población mejora la salud. Es una forma de hacer cumplir el sueño que tenemos los médicos que trabajamos por la prevención de atender niños sanos en consultorio y no atender enfermedades. Y en la medida que podemos difundir conceptos tan sencillos como estos para que fomenten la mejor calidad de vida y una mejor condición de salud, nosotros estamos logrando un objetivo maravilloso, con muy pocos recursos en realidad, ¿no? Y a la vez formamos parte de esta gran red humana, donde todos nos vamos cuidando las espaldas y ayudando en este proceso de acompañarnos en la trayectoria de la vida. Así que realmente estoy muy feliz de este encuentro. Gracias de nuevo a vos, al equipo que hace que esto sea posible y a la audiencia. Espero haber un lenguaje claro porque por ahí tenemos diferencias típicas entre la Argentina y Perú. Y bueno, confieso que conocí Lima desde el aire, conocí el aeropuerto y tengo una de las fotos más magníficas de Lima iluminada que la guardo en mi computadora como fondo de pantalla, así que alguna vez espero estar presencialmente ahí. De seguro, es muy bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Quedamos hasta una próxima oportunidad.